Domingo de análisis técnico y les tengo una sorpresa. Cogí a Gemini, la inteligencia artificial de Google, me fui por Deep Research y le pregunté sobre el análisis de resultados de Nubank. Muy interesante lo que hizo, tomó 38 páginas web e hizo un resumen muy sustancioso de información valiosa para los inversionistas, que dejé el link en la descripción y pues vamos a agregar esa información también en el análisis técnico. Dicho eso, pues vamos a pasar con fundamentales como siempre. Aquí está el listado de los activos que vamos a revisar. Recuerden que en la descripción también ustedes pueden ir por el tiempo y saltar directamente al activo que más les interesa. Y es que el tema clave durante la semana es desaceleración en los Estados Unidos. Vengan como el Home Price Index, índices de precios de vivienda en Estados Unidos, bajó de 102 a 98. También tenemos ventas de vivienda nuevas que estuvieron por debajo de lo esperado. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo saltaron a 242.000. Así que tuvimos datos que están diciendo, ok, la economía puede estar un poco más lenta, ya empieza la especulación de los recortes fiscales en los Estados Unidos podrían impactar incluso hasta el 1% del PIB, por lo que esto daría espacio para recortar tasa de interés. Cambiaríamos el crecimiento impulsado por gasto público por un crecimiento dedicado más a consumo y también a lo que sería algo más de toma de crédito. Recuerden que por ahora el consumo, pues mejor el crecimiento tiene que tener un impulso y en este caso, pues vamos a cambiar gasto público por demanda interna. Así que eso tuvo impactos importantes y aquí tengo una palabra clave que es aversión al riesgo. Y es que tuvimos movimientos donde el dólar se fortaleció, las tasas de los tesoros bajaron, una mayor demanda de tesoros se convierte en algo así como un refugio, y las acciones estuvieron cayendo. Eso es un comportamiento muy típico de un mercado algo nervioso. Lo curioso es que con estos datos de debilidad del dólar en teoría no debería haberse fortalecido, sino que debería continuar con su escenario de debilidad. Algo simplemente de rebote dentro de una tendencia bajista, ya lo vamos a ver en gráficos. Así que empecemos con el DXY, empecemos con el dólar. Y solo por ser juiciosos, aunque no estoy muy convencido, recordemos que si rompe resistencia, pues volvería la presión alcista. Aquí vamos a simular esta posición en largo, básicamente en 107.56 hasta 108 y stop loss en 106.81. Claro, el técnico está mandando la parada hacia arriba, el fundamental está apuntando hacia abajo. ¿Por qué lo traigo aquí en este video? Porque recuerden que estos videos no son recomendaciones de compra y venta, sino es para aprender. Y aquí la pregunta es, ¿a qué le doy más fuerza? ¿Al técnico que me está diciendo, oiga, váyase largo, o al fundamental que me está apuntando a váyase corto? Vamos a ver cuál gana al final de la semana, entonces lo voy a dejar por eso, simplemente porque estamos peleando entre el fundamental y el técnico y uno a veces no sabe por cuál decidirse. Yo me arriesgo a irme más por el técnico, ¿sí? A veces nos va a tocar marcar el stop loss, pero el técnico, digamos que es la información que fluye al mercado y a veces no tenemos toda la foto completa en términos de fundamentales. Y es que aquí están los tesoros a 10 años que se fortalecieron, subieron de precio, bajaron en tasa y llegaron a zona de soporte. Por ahí, y recuerden las bandas de Bollinger ya empiezan a hacerse un poco más anchas, aunque han estado más anchas. Quiere decir que puede bajar incluso al 412, romper un poco la zona de soporte, el 405, 406. Así que vienen los tesoros con fuerza en medio de ese escenario de, oigan, de pronto las tasas bajan más rápido, dada la debilidad y todo el tema que pasaría con la situación fiscal. Aquí hubo también turbulencia en todo lo que está pasando con Ucrania, con Trump, y es que Trump por ahora, mientras todo esto se define, va a ser volatilidad, digamos, que nos va a generar cambios sustanciales en el sentimiento de los inversionistas, pero recuerden, digamos que la tendencia principal está dada por los fundamentales macroeconómicos, lo demás genera simplemente ruido. Y pues la gráfica nos dice aquí, sí, podemos llegar a zonas de soporte y por aquí ya pueden aparecer algunos vendedores en términos de tesoros de 10 años. Sin embargo, por ahora la tendencia es clara y es el mercado está apuntando a que las tasas de interés pueden llegar a bajar un poco más rápido que lo que pensaban a final del año pasado. En cuanto al petróleo, comportamiento mixto. Recuerden que esa zona del 68-66 sigue siendo la zona de soporte. Ahí encontró soporte y aparecieron compradores. Aquí digamos que estamos todavía con una tendencia bajista y como hablábamos en las perspectivas del año, pues la tendencia es lateral leve sesgo bajista. Seguimos en ese zona entre 71.50, 66, 68. Si rompe 71 vamos a 72, pero no hay una tendencia clara. Bueno, sí hay un sesgo levemente bajista, pero pues puede haber mucha volatilidad durante el día y no es una zona fácil de negociar en el corto plazo. En el VIX estuvo subiendo en medio de lo que es esa aversión al riesgo. Aversión al riesgo se caracteriza por fortaleza del dólar, aumento de precio de los tesoros, caída de acciones y también incremento en el VIX. Lo que nos está diciendo aquí es que esperemos mercados que continúen con relativa volatilidad para las próximas jornadas. Claro, si ya llegara a saltarse el VIX hacia los 23 y romper los 23, quiere decir que viene algo fuerte y preparemos para caídas
con mayor volatilidad. Recuerden que el mercado sube como palmera, cae como coco. Y es que el Standard Poor's venía cayendo, recuperó el día viernes. Nvidia también logró recuperar terreno. Los resultados ya los vamos a mirar al final de este video. Está Nubank, Nvidia, Apple. Y pues seguimos en ese comportamiento lateral. Recuerden que el escenario por ahora probable es lateral en medio de una economía que continúa relativamente fuerte y pues genera un poquito de volatilidad e incertidumbre todo lo que está sucediendo con el tema político. Por ahora, el común denominador para la próxima semana es volatilidad. No tengo ahí definida una tendencia muy clara porque cuando estamos en comportamiento lateral es uno de los mercados más difíciles de negociar porque es que esto puede subir, puede bajar y ahí, como dicen los analistas, o puede que suba o puede que baja. Entonces, se hace muy difícil saber hacia qué lado es la mayor probabilidad. Hay que esperar una ruptura para tener una tendencia mucho más clara. Y corrección en China después del fuerte rally. Seguimos en corrección dentro de tendencia alcista. Hablábamos que después de esa ruptura de resistencia puede aparecer el pullback y se está dando un poco más fuerte, incluso puede bajar a los 22, 21,600. Entramos en zona de corrección para China, que de todos modos, sí, el impulso del estímulo se siente, pero toma tiempo. El mercado a veces se emociona, da volatilidad y aquí ya viene zona de descanso, pero la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista. Eso es importante. Vamos a ver si efectivamente esta semana hay algo de descanso, corrección y miraremos niveles para la próxima semana si puede iniciar o no un nuevo impulso al alza. Vamos con el dólar en Colombia, recuperando terreno. Recordemos que si rompía el 4.140 había espacio para 4.200, 4.250. Y es que de todos modos el tema fiscal en Colombia va a pesar. Aquí lo más importante es qué va a pasar este año con el manejo de las finanzas públicas. Creo que vale la pena hacer un video sobre los CDS, cómo está la percepción de riesgo y de nuestra calidad de crédito a nivel internacional. Si vuelve a romper los 4.140 hacia abajo, se anula la presión alcista y podría volver hacia los 4.083. La tendencia sigue siendo bajista, solo que después de caídas tan fuertes como las semanas previas, pues hay momentos de descanso y algo de repunte. Ya el tema fiscal nos dará un panorama mucho más claro para el mediano y largo plazo. Pero de todos modos, recuerden, si el tema fiscal se deteriora, la tendencia alcista puede llegar a aparecer, adicional que el petróleo ha estado relativamente débil. Y es que ese petróleo cayendo y ese dólar bajando también generó la corrección de Ecopetrol hacia los niveles del 38,50 del retroceso de Fibonacci, donde ahí aparecen de nuevo compradores. La tendencia de Ecopetrol sigue siendo alcista pese a esta caída que tuvo la semana pasada, básicamente porque el dividendo continúa siendo atractivo. Recuerden que igual los dividendos van a estar por el orden del 10, 12 en muchas compañías y la renta fija, pues de todos modos permanece también por esos niveles. Entonces, a medida que bajen las tasas de interés, esto se va a volver mucho más atractivo el mercado colombiano. Si las tasas no bajan tan rápido y por el contrario el dólar se sube y la inflación vuelve y aparece, pues la situación para acciones empieza a tornarse un poco más lateral. Los resultados de muchas empresas siguen siendo buenos, lo cual justifica que este movimiento siga siendo alcista lateral. Por ahora son pocas los que presentan una tendencia marcada bajista, dada su debilidad en resultados financieros. Así que puede ser que aparezcan algo de compradores durante la semana próxima. Sin embargo, esta caída fue muy rápida, muy fuerte. Puede ser que la recuperación le tome tiempo y tengamos que ver un petróleo relativamente más fuerte. Recuerden que el dólar es un punto clave para Ecopetrol porque los resultados tan buenos de años anteriores fue porque el dólar estaba por encima de los 4.500 y demás, y Ecopetrol vende en dólares, pero paga todo en pesos y el accionista le paga en pesos. Cuando el dólar cae, de todos modos le afecta los ingresos en pesos colombianos. Así que tenerlo presente, simplemente estamos en una zona de soporte para Ecopetrol. Colombia también corrección, el mercado estuvo corrigiendo después de los rallies previos. Recuerden que el mercado no sube en línea recta, vienen las correcciones. Y aquí es donde empiezan los inversionistas a tener esa parte de, ok, ¿eso será una corrección para continuar con tendencia alcista o simplemente iniciaremos un nuevo sesgo bajista? Por ahora me arriesgo y los técnicos así tenemos que seguir, muy juiciosos. Por ahora es una corrección dentro de tendencia alcista. Tenemos que ver cuándo aparecen velas verdes, posiblemente envolventes, tipo Harami, que podrían llegar a decirnos, ok, el movimiento alcista puede volver a aparecer. Eso básicamente porque los resultados de las compañías siguen estando sólidas y ese es el escenario para Bancolombia. Estamos en una zona de corrección que puede ir hasta los 42, 41,600 y aparecer de nuevo compradores. Tenemos que estar atentos que si rompe los 43,200 al alza, puede ser que vuelvan a aparecer con fuerza los compradores. Mucha correlación con el mercado internacional. Preferencial y Grupo Sura cerrando ese gap, ya llegando a los 38. Recuerden que el video anterior habíamos hablado de corto en ordinaria y en largo en preferencial y parece que funcionó porque el spread disminuye. Entonces, Grupo Sura puede avanzar, sin embargo, recuerden que por encima de las 39 hay una zona de alto volumen y gente atrapada. Por ahí ya puede empezar a aparecer algo de toma de utilidad para preferencial Grupo Sura. Y es que vean cómo la ordinaria, si corrige, baja 42, la
la preferencial sube a 38.500 y el spread ya empieza a disminuirse. Recuerden que vamos buscando que por ahora baje hacia la zona del 10% de diferencia. Ahí está, ya está. Y a medida que haya panorama de recorte de tasa de interés, el spread tiende a reducirse. Sin embargo, hay que estar pendientes de pues, el corto en la ordinaria, largo en la preferencial, a ver si el spread se sigue disminuyendo. Y hay un tema con el GEA que quiero mencionar ahora, es que los resultados son muy buenos en 2024, pero está toda la distorsión de las ventas en Summit, todo el tema del enroque y demás. Lo que empieza a quedar para ahora es, bueno, ¿qué va a pasar con los ingresos recurrentes? O sea, ¿cómo van a ser estas compañías durante el 2025? Y pues eso lo conoceremos más o menos en mayo, ya con los reportes de primer trimestre, a ver cómo empieza a operar entonces estos negocios. Así que por ahora creería yo que el mercado va a entrar en una zona de resistencia, a meditar después de los rallies previos para ver cómo evolucionan esas tendencias. Así que cerrando spread en Grupo Sura. Preferencial de vivienda, recuerden que la debilidad continúa, pero la tendencia alcista también. Mucho rally se pegó del rally previo, llegó a zona de soporte. Si rompe los 20.000 me preocupa un poco porque recuerden que está tratando de salir de una zona como doble suelo, ahí se ve ese mínimo en los 17.500 como es una figura de cambio de tendencia a largo plazo. Así que si logra aguantar los 19.400 es posible que en algún momento aparezcan los compradores y vuelva a continuar. Recuerden que los múltiplos de la vivienda están mucho más abajo con respecto a los otros bancos, pero también sus resultados son un poco más débiles. Pero si hay mejora en términos de consumo y recuperación de las provisiones de cartera, posiblemente haya un escenario más interesante. Así que también el escenario es, bueno, ahí van a aparecer algunos compradores, a ver si intentan continuar con la tendencia alcista, que por ahora es el escenario más probable para muchos de los activos, incluido preferencial aval con una fuerte corrección, con poco volumen. Aquí digamos que a veces el volumen se va aquí en preferencial aval y los movimientos son más volátiles. También no se descartan que durante la semana en alguna zona entre el 590, 590, 560 vuelvan a aparecer algunos compradores para intentar darle soporte. Si no aparecen los compradores, si nos vamos a ver en problemas de tendencia alcista hacia bajista, eso lo veremos en el video próximo, pero por ahora, digamos que todos los gráficos apuntan que son zonas de soporte donde pueden aparecer de nuevo compradores. Cementos Argos, recuerden que esa zona de resistencia es muy fuerte porque hay mucho volumen atrapado. Si bien algunas valoraciones apuntan a precios mucho más altos, pues el técnico de todos modos tiene que depurar ese volumen que está viendo la utilidad y dice, no, yo mejor me salgo de aquí. Y la zona de soporte es el 9.800, 9.600. Igual, todo nuestro mercado después de la corrección va a probar soportes durante estas semanas. Si vemos velas verdes, pues vamos a ver si esto efectivamente consolida algo de repunte. Celsia, por el contrario, no participó de los rallies de la semana pasada. De hecho, no logró superar esa zona de los 3.800. Si bien negoció por encima, no cerró por encima de esos niveles y una resistencia se considera rota cuando se negocia por encima. Así que esto nos está mostrando algo de debilidad y por ahí estoy en clase en el externado y estábamos revisando Celsia. Hay unos temas con la razón corriente, con su nivel de endeudamiento, con su generación de flujo de caja, que de pronto no le da tanta fuerza, porque claro, el fenómeno del niño impactado y todo lo que es la incertidumbre con lo que vaya a pasar con tarifas de energía, pues mantiene un poco al margen los inversionistas. Así que eso posiblemente pueda explicar ese comportamiento lateral de debilidad. Solo superando 3.800, cerrando por encima con buen volumen, podríamos ver algo más de pérdidas, es tendencia bajista. De lo contrario, la debilidad podría continuar para este activo. Y vean que en energía eléctrica, el Grupo de Energía de Bogotá, pues, con unos resultados más sólidos, terminó subiendo mucho más fuerte. Aquí también puede haber correcciones hacia los 2.800, 2.780, mucha volatilidad. Esas son las bandas de Bollinger que lo hemos visto durante todo el año, cómo se sale de la banda superior de Bollinger y vuelve a buscar la media y ahí vuelve a iniciar un movimiento alcista. Quiere decir que de pronto tenemos algo de correcciones, algo de pausa durante las próximas semanas a espera de más información y un poco más del panorama de tasa de interés a nivel global y lo que pasa con el panorama de riesgo internacional. ISA con fuerza también se impulsó. Si logra mantenerse sobre los 23.60 puede avanzar a 21.640, incluso los 23. La corrección de darse podría ser hasta los 19.600, 19.200 y ahí podrían aparecer compradores, intentando salir de ese comportamiento lateral que había tenido el año pasado y ya tratando de generar una tendencia alcista. Quienes hacen seguimiento a las ondas de Elliott, pues aquí tendríamos una tercera onda de Elliott que podría dar algo de espacio y después iniciar otro movimiento alcista con más tiempo. Recuerden que en el largo plazo, pues, o mejor, la inversión en acciones cuando estamos en tendencia alcista requiere de mucha paciencia para esperar esos movimientos alcistas y después correcciones. Con concreto, algo de debilidad. Básicamente los resultados hablábamos que pues no soportaban tanto ese impulso alcista y por ahora pues el mercado posiblemente se tome una pausa a espera de lo que puede ser este año
así que no se descarta algo de un poco más de corrección al 516 y leves repuntes, mucha volatilidad y poca liquidez para este activo posiblemente sea el escenario para lo que es esta semana que viene. Nvidia logra recuperar terreno. Los resultados superaron la expectativa. De hecho, el guidance muestra todavía que hay crecimiento en términos de ingresos, sin que el mercado, recuerden que se enfoca mucho en el largo plazo y los múltiplos que son relativamente altos. Son RPGs por encima de 50 que están descontando un buen crecimiento en el largo plazo, que ya se empieza a ver un poquito más lento y moderado y con toda la competencia que está saliendo. Está ese escenario lateral. No rompió los 112, lo cual es importante. Si rompe esos 112, la tendencia bajista puede llegar a consolidarse con más fuerza. Por ahora recuerden que estamos en ese largo lateral entre el 150 y 112, es muy amplio, pero pues ahí aparecieron compradores y posiblemente tengamos ese comportamiento. 112 si rompe, ya saben que la cosa se complica para Nvidia y puede bajar incluso hasta los 96, 88 como escenario probable. Nubank, teníamos el 11,60 para que rompa y se impulse. Van a ver los resultados como la inteligencia artificial analizó 38 artículos y nos hizo un muy buen resumen. No quiere decir que la inteligencia artificial sepa de Nubank, sino que las personas han escrito esos artículos y pues están disponibles en Internet y lo que hizo la inteligencia artificial fue ayudarme a condensar esa información y tener un panorama más claro. Pero el consenso parece ser, ok, listo, los ingresos no están creciendo como esperaban, es una empresa que tiene unos márgenes de rentabilidad mucho mejores que los otros bancos, es una empresa mucho más eficiente, que tiene perspectivas de crecimiento en otras regiones del mundo y que eso toma tiempo. Pero pues básicamente por ahora el mercado, en medio de ese panorama de aversión al riesgo, junto con lo que fue el no cumplir con los ingresos, pues generó esa perspectiva negativa de corto plazo. Si aguanta los 10,50 y de hecho, si empieza a negociar ya por encima de los 11,10 o 11,60, puede volver a recuperar niveles de 12, 13, 13,50. Mientras tanto, puede permanecer algo de debilidad. Atentos cuando aparezca alguna vela verde con buen volumen, puede también llegar a iniciar otra vez ese movimiento alcista. En largo plazo, los inversionistas siguen estando tranquilos, confiados de la perspectiva de crecimiento. En el corto plazo, recuerden que siempre los activos tienen mucha volatilidad. Y por último, Apple en la parte media también de ese comportamiento lateral, recuperando las caídas de la primera parte de la semana, una muy buena volatilidad del viernes, así que por ahora simplemente aquí es como lanzar una moneda al aire, porque pues estamos en comportamiento lateral, esto es 50% de probabilidad de ascenso como de caída, no tenemos una mayor perspectiva ahí en Apple. El mercado estará muy pendiente de lo que pase con todo este ruido a medida que van conociendo los datos económicos y sobre todo el panorama fiscal en los Estados Unidos, ¿vale? Entonces nos vemos el otro domingo en un próximo video.